Buenas noches, hermanos. La bendición del cielo para cada uno de vosotros en esta noche. Como Gladys les dijo, hoy es un día muy especial para nosotros. Cumplimos 29 años de casados y nos fuimos a celebrar temprano. El Señor ha sido muy bueno y el Señor nos ha bendecido y glorificamos a Dios por eso en esta noche. Busquemos en nuestros himnarios el himno 513. 513. Honra al hombre de valor, puestos de pie, cantaremos este himno. Honra al hombre de valor, pronto obedecer el mandato del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Muchos yacen sin valor que pudieran ser nobles héroes del Señor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Lucha en nombre del Señor sin desfallecer, sé la lucha vencedor, tal cual lo fue Daniel. A Daniel imita, dalo a conocer, muéstrate resuelto y firme, aunque solo estés. Inclinemos nuestros rostros en oración. Amantísimo Padre, que moras entre querubines de gloria, alabamos tu nombre en esta noche y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí a mitad de semana para alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en nuestro medio, y gracias porque sabemos que tú escuchas las peticiones que salen de nuestros corazones. Bendice en esta noche, oh Dios, esta iglesia, cada uno de los que aquí estamos. Bendice a nuestro pastor y bendice a su familia. Bendice cada oficial de esta iglesia, y que en nuestras vidas tu nombre pueda ser glorificado. Y ahora, Padre, al estudiar tu palabra en esta noche, danos la luz del cielo para que podamos entenderla y que podamos llevar a cabo todo lo que en ella está escrito para honra y gloria de tu nombre, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Queremos recordarle algunos anuncios a nuestros hermanos. Recuerden que el sábado, este será nuestro primer sábado del mes, será un día de visitas. Por lo tanto, exhortamos a todos a que traigan a sus amigos y traigan a sus vecinos para que podamos continuar la predicación de este evangelio y que muchas almas puedan llegar a los pies de Jesús antes de que termine el periodo de gracia de este mundo. Queremos recordar a los hermanos que del 12 al 14 estará con nosotros el agrónomo Ariosto. Él va a tener 3 días con nosotros, viernes, sábado por la tarde y domingo, ¿verdad?
pero se requiere alguna... Ok. Los que estén interesados en asistir el domingo deben ponerse en contacto con la hermana Bruni, ¿sí? Para que ella pueda tener suficiente cupo para las personas que así quieran hacerlo. Cuenta conmigo y con Gladys, por favor. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Y lee así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor añada bendición a su palabra. Ahora el resto del tiempo estará a cargo de nuestro pastor Parra. Qué bueno saludarlos de nuevo, hermanos. Buenas noches, ¿cómo han estado? Dios les bendiga. Qué bueno estar en casa de nuevo. Estuvimos en el campamento y disfrutamos, ¿verdad? Le habíamos pedido al Señor agua y agua fue lo que cayó. Y muchas bendiciones, porque realmente pasamos un lindo fin de semana con el pastor Núñez Gil, su esposa. Y agradecemos a los hermanos que pudieron estar allí, ¿verdad? Y antes de continuar, estamos ya en la lección número 28. Quiero agradecerle aquí a nuestro buen secretario hoy que nos está repartiendo las lecciones. Si hermano me muestra la carpetita que está allí. Hermanos, esta es una clase, ya hemos dicho que teníamos un lindo certificado, ¿verdad? Y una preciosa carpeta para los hermanos que han estado viniendo. ¿Qué tal si haríamos lo siguiente? Hemos repartido 28 lecciones. Por lo menos los que estén animados en tener esto, ¿verdad? Entonces, como buenos alumnos, si ustedes traen las lecciones, ¿ya? Traen las lecciones, entonces yo les voy a dar esto, ¿está bien? La próxima semana, esta carpetita vamos a empezar a entregar y estamos preparándonos para hacer algo sencillo. Queremos hacer un pequeño certificado, pero hermanos, estoy bien agradecido al Señor porque nos ha dado esta oportunidad de ponernos a tono, ambientarnos, ¿verdad?, con la profecía durante estos días. También quiero que tengamos en cuenta a los líderes de la iglesia que este próximo sábado tenemos una coinonía, una convocación especial de oración, ¿ya? La junta de la iglesia se va a reunir para buscar la salvación con el Señor este sábado en la tarde, ¿está bien? Así que vamos a ir por aquí donde la familia Hidalgo y quiero agradecerles a los hermanos que cualquier otra actividad, salvo, y estamos orando por la familia Lugo, están por colocar, ¿verdad?, a aquella mujer allá en Cabo Rojo, están planeando llevarla a la iglesia, pero algo diferente, hermanos, quisiéramos estar juntos como familia para decirle al Señor, tú eres primero. No son los negocios, no son los proyectos, no es nada más, es la salvación de cada uno, ¿verdad?, de esta familia que tú has puesto a liderar esta iglesia. Así que después del almuerzo, que va a ser acá para las visitas y para toda la iglesia, nos vamos a dirigir, ¿verdad?, comenzando en punto las 2:45. Tenemos un par de invitados de la universidad y queremos que sea una linda ocasión para sentarnos con el Señor. Quiero invitarles para orar y a los que nos acompañen allí en el internet, bienvenidos para estar con nosotros en nuestra lección. Oremos. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Maestro, porque aquí cuando llegamos a ti, Señor, estamos en un oasis, en un remanso de paz. Aquí nos desconectamos, Señor, de las preocupaciones y renovamos nuestras energías, Señor,
y miramos tu palabra como la ruta de fe, Señor, que nos dice falta poco por llegar a casa. Gracias, Padre, por ser nuestro Maestro en esta noche. Nuevamente a alguien que tenga alguna aflicción, Padre, especialmente a la familia Lugo, te ruego, Señor, que les des consuelo. Y Padre, en este mundo tan desgraciado, gracias, Padre, porque solo tenemos seguridad a tu lado. Ayúdanos a tomar buenas decisiones y ayúdanos a amar tu justicia y a aborrecer la maldad, Señor. Ten misericordia a la familia de Puerto Rico y que podamos llevarle este mensaje, Señor, con mayor urgencia a alguien más que todavía necesita conocer las buenas nuevas de Cristo. Esa es nuestra oración de corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos queridos, a la lección número 28 nos conecta el ministerio de Daniel, el profeta, ¿verdad? Y esta es una herramienta que estamos usando para compartirle a alguien la palabra del Señor. Cuando compartimos las verdades fundamentales, no puede faltar, ¿verdad?, un tema como este. Cuando Jesús habló acerca de las señales del fin del tiempo, presentó al profeta Daniel, ¿verdad? Así que en esta noche vamos a hablar de profetas, y Daniel era un verdadero profeta. Y Mateo capítulo 24, versículo 15, dice el Señor: cuando viere la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel, profeta. ¿Cómo era considerado Daniel para Jesús? Un profeta. ¿Y qué profeta, verdad? Un profeta es, como dice Frank Holbrook, uno que recibe comunicaciones de Dios y transmite sus intenciones a su pueblo. ¿Qué es un profeta o quién es un profeta? Es uno que recibe comunicaciones de Dios y transmite sus intenciones a su pueblo. Dios escogió a Daniel para transmitirle comunicación a Nabucodonosor y luego al rey, ¿verdad? O al líder allá en Medo-Persia. Daniel, como un buen profeta, tenía varias tareas. Vamos a mirar varias preguntas, las más cruciales. Hay una bien importante que queremos contestar, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito del don profético? Que no solamente es traer comunicación, porque desde que el pecado entró en el mundo, entonces el Señor tuvo que buscar personas que tuvieran una santa comunicación con Él para poder transmitirles un mensaje a su pueblo. Usó a hombres como a Moisés, ¿verdad? Y usó en el pasado a muchos hombres, y en este caso estamos hablando de cómo Dios llamó a Daniel a su ministerio. Me gusta pensar, por ejemplo, en dos eventos del ministerio de Daniel. En el capítulo 4, versículo 27, durante estos días el Señor me ha estado hablando a través de Juan el Bautista y a través del ministerio de Elías. Hermanos, porque Dios necesita personas con autoridad para hablarle a su pueblo, ¿verdad? Y quiero ver ahora en Daniel la autoridad que Dios le había dado para presentarse a un rey pagano, al cual le tiene que decir un mensaje no muy agradable. Daniel capítulo 4, versículo 27, después de aquella interpretación que el profeta le hace, de ese sueño que él tuvo, ¿verdad? De un gran árbol que fue cortado, y entonces ahora pues es un mensaje de juicio y no es nada halagador. Sin embargo, Daniel no le va a quitar, no le va a añadir, le va a decir íntegramente lo que le va a pasar a Nabucodonosor si no acepta este consejo. La tarea de un profeta, hermanos, de un líder, es traer exhortación. Más que vaticinar el futuro, porque cuando uno escucha la palabra profeta, pues hablan por ahí de Nostradamus y de otros que se han arriesgado a decir qué va a pasar, pero realmente la gran misión de un profeta en la palabra de Dios, más que hablar acerca de qué va a ocurrir en el futuro, porque Dios ya lo dejó básicamente en este compendio de los 66 libros inspirados, es de aconsejar y de traer protección, ¿verdad?, con su luz al pueblo de Dios. Pero me gusta este versículo retomando la tarea de un profeta, en el caso de Daniel. Por tanto, oh rey, versículo 27, Daniel 4, aprueba mi consejo y redime tus pecados, rompe con tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia hacia los pobres, que tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Esto en el caso de Nabucodonosor.
hablándole ahora a su nieto en el capítulo 5, versículo 22. Nuevamente, aquí está la autoridad del profeta. Este libro, hermanos, es fantástico. Nos muestra que Dios realmente encuentra en este hombre una persona íntegra, una vasija que está disponible para recibir un mensaje que fielmente va a transmitir al pueblo. Y le está trayendo ahora el llamado de atención al nieto de Nabucodonosor, que tampoco aprendió la lección de su abuelo. Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa. Y ahí conocemos la historia, hermanos, ese es el último día de Babilonia. Así que vamos a preguntarle a la palabra del Señor, y en este estudio, Daniel, nosotros como alumnos, ¿qué le vamos a decir a una persona que está estudiando la palabra del Señor? ¿Tiene Dios profetas? ¿Se propuso el Señor tener alguna voz profética al fin del tiempo? Pero si cerró el canon bíblico de los 66 libros, ¿puede haber un profeta que no haya escrito un libro en la Biblia? ¿Puede una mujer ser profeta? Bueno, esa es la lección número 28 que nos ocupa en esta oportunidad. Si abrimos nuestra lección, hay una notita ahí que me llama la atención, y es introductoria. Segundo parrafito al comienzo dice: en esta lección deseamos examinar el don de profecía tal como aparece en la vida del profeta Daniel y en el resto de las escrituras. También vamos a descubrir el don de profecía si se manifiesta aún hoy, ¿verdad?, en día. Bueno, la palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento que a través de los diferentes dones, 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4, son los 3 capítulos del Nuevo Testamento que nos habla de los dones. Y lo más bonito, queridos, es que en los 3 se encuentra un don que no puede faltar, porque es un don precioso que Dios ha tenido a través de todo el tiempo. Con razón, Arthur Daniels escribió un fantástico libro. El que lo encuentre, bienaventurado, porque ese libro ya no existe en el mercado, ¿verdad? Se llama El permanente don de profecía. Y como yo soy inquieto con los libros, llegué por ahí a una agencia de libros y me metí y encuentro ese libro por allá intoxicado de polvo, hermanos, y llévese lo que es suyo, hermanos. Tremendo, tremendo, un estudio del don de profecía a través de todo el tiempo. Y lo escribió un hombre, quizá la persona que más tiempo ha estado al frente de la iglesia, el pastor Arthur Daniels, y es fantástico. Hay otro libro que está en inglés, no les debo el nombre, de Leroy Froon, ¿verdad?, que también escribió varios tomos acerca de este tema importante, porque para nosotros como iglesia no es un apéndice, no es un capricho. Mientras hay otras confesiones, llámense los mormones, quien es el primer estudio bíblico, porque para poder construir su edificio ellos tienen que arrancar enseñándole a la persona acerca del libro del Mormón, y tienen que hablarle de su profeta Smith. Este es mi 28 tema, y ahora le vamos a mencionar al final que nosotros como iglesia, con un fundamento según Efesios 2:20 en la palabra y en los profetas, también tenemos, ¿verdad?, un regalo, una bendición de Dios. Es lo que estamos estudiando en esta noche. Ahora, ¿cuáles son las 3 bendiciones del don profético? Y esto no está en la lección, usted lo está escribiendo allí, ¿verdad? Como buen alumno, lo primero es Efesios 4:12, dice: el don y los dones son a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, entre ellos el don de profecía. Entonces, que nadie diga: yo no necesito eso, porque entonces usted no va a lograr esta experiencia. ¿Cuál? A fin de perfeccionar a los santos, y yo todavía necesito mucho. ¿Y cuánto aprendemos a través del don profético, verdad? Y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que número 2, el don profético no solamente trae madurez, crecimiento, perfeccionamiento, sino que trae prosperidad. Yo les invito para que estudien algunas historias de batallas en el Antiguo Testamento. Esta es una fantástica, Segunda de Crónicas 20, donde el Señor habla de la bendición de un profeta. Créanle al Señor Dios, está diciendo el texto, y estarán seguros. Crean en sus profetas y serán prosperados. ¿Qué trae el don profético? ¿Qué trae el ministerio de un profeta debidamente autorizado por el Señor para su pueblo? En primer lugar,
trae crecimiento, maduración. En segundo lugar, trae prosperidad. Y en tercer lugar, trae protección, como dice Oseas, una cita preciosa en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios entró al pueblo de Israel, a Canaán, a través de un profeta, como dice Oseas 12:13, para los que toman nota, por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Hermanos, así que Dios en el Antiguo Testamento usa profetas, ¿verdad? Y la lección nos va a contestar varias preguntas. Si puede una mujer ser profeta, hermanos. Aquí en esta lección tenemos 24 preguntas. Así que permítame olvidarme un poquito de la lección. Usted va a contestarla en casa y aquí vamos a seguir más o menos el bosquejo, ¿verdad? Para cubrir lo que podemos lograr. En Joel capítulo 2, versículo 28, el Señor había anticipado una bendición muy grande para el pueblo de Dios del fin del tiempo. Y da las características de lo que ocurriría después del oscurecimiento del sol, la caída de estrellas fugaces, y eso nos coloca por allá después de la Edad Media. El Señor dijo que después de eso derramaría mi espíritu sobre toda carne, dice el versículo 28 y 29, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Pregunta, ¿puede una hija de Dios profetizar? La palabra del Señor nos va a decir que sí, y también la lección, ¿verdad?, lo confirma. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ejemplo de mujeres que han ministrado como profetas en la historia bíblica. Tenemos a María, están tomando nota, ¿verdad? Éxodo capítulo 15, versículo 20, dice, María era ¿quién? La hermana de Moisés y Aarón. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Así que, hermanos, este es un don que Dios ha reservado no solamente a hombres, sino que ha otorgado a mujeres como Hulda. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 14, la palabra del Señor sigue diciéndonos, fueron a ver a la profetisa Hulda, esposa de Salum, hijo de Tikva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras. Ella residía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Así que el Señor no es machista, como algunos piensan, a todas ha dado una tarea, y sobre todo este ministerio de comunicar al pueblo, ¿verdad? De comunicar al pueblo. Hay otras mujeres, quisiera tener mucho tiempo para verlas, por lo menos usted puede tomar nota. Nehemías 6:14 nos habla de una mujer llamada Noadías. Noadías, acuérdate, Dios mío, dice el texto de Tobías y Sanbalat, por lo que han hecho también de la profetisa Noadías. Nehemías 6:14. Nos habla de una mujer llamada Ana en Lucas 2:36, hija de Fanuel de la tribu de Aser, era muy anciana y había vivido 7 años con su esposo. Nos habla Hechos 21:8 y 9 de 4 hijas de Felipe, ¿verdad? Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban, amén, que profetizaban. Así que qué bendición había en la casa de este hombre. La lección está hablándonos ahora de la forma en la que Dios le habló a Daniel. La pregunta número 2 dice que si tuvo Daniel sueños y visiones. Eso dice Daniel 7:1 y Daniel 8:1. Ustedes pueden contestar ahí, sí, ¿verdad? Dios le mostró en el capítulo 7 unas bestias y en el capítulo 8 lo va a llevar nada menos que al tema de la purificación del santuario. Pero me llama mucho la atención la pregunta número 3, porque es la condición física en la cual un profeta se encuentra cuando está recibiendo una revelación de Dios. Y esto lo vamos a aplicar al profeta del remanente, de la última etapa de la historia de esta tierra, de la iglesia, ¿verdad? Porque estas mismas características se han presentado en los profetas a través del tiempo. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 8, si me acompañan, vamos a buscar Daniel, capítulo 10. Dice en el versículo número 8, 9, 10, y ahí van contestando las preguntas. Dice, quedé ¿cómo? ¿Cómo quedó? Dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó en mí esfuerzo, o sea, quedé sin fuerzas y sin vigor, ¿verdad?
Y algo parecido le ocurre a la profetisa de Dios del fin del tiempo, ¿verdad? Y no quedó en mi esfuerzo, antes mi fuerza se trocó en desmayo, sin retener vigor alguno. Versículo número 9, oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba yo adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra, y he aquí una mano tocóme e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Seguimos, versículo 17. ¿Cómo pues, pregunta, podrá el siervo de mi Señor hablar con este mi Señor? Porque al instante me faltó, ¿qué cosa? La fuerza, y no me ha quedado aliento. Hermanos, o sea que era una condición física muy interesante. Se suspendía el aliento, ¿verdad? Casi la persona físicamente no se veía que estaba respirando. Y Dios daba tanto sueños, ¿verdad?, en la noche, como visiones en el caso del día. Tengamos estos comportamientos físicos, ¿verdad?, que experimentó no solamente el profeta Daniel, sino que ha sido también común denominador de los profetas de Dios. Ahora, el Señor Jesús, viniendo al Nuevo Testamento, porque está bien documentado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esta verdad bíblica, ¿verdad? Me gusta saber que la iglesia de Dios, como dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 7, no le falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol San Pablo. O sea, que la iglesia que pretenda ser pueblo de Dios, ya que Dios dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, maestros, debe contar en su medio, ¿verdad?, con un auténtico don profético. De manera que nada le falta a esa iglesia de Dios, en ningún don, que está esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Al igual como vimos en Efesios, podemos buscar otra cita, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, donde se nos confirma que esta es una característica de una iglesia que está siendo perfeccionada. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, ¿verdad? Versículo 12, para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús, hablando en el mismo Sermón del Monte, habló del profeta Daniel, un verdadero profeta, y también dijo en el versículo 24 que se levantaría al final del tiempo, ¿qué cosa? Falsos profetas y falsos cristos, que harían grandes señales y prodigios. También dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas. ¿Verdad que si hay falso profeta, entonces el Señor estaba calculando y haciendo provisión de un verdadero profeta? De hecho, allí mismo va a hablar del profeta Daniel, ¿sí? Si hay un falso profeta es porque debe haber uno verdadero. Pues ese es nuestro estudio ahora, ¿verdad? ¿Cómo descubrir cómo es un verdadero profeta? Y la lección nos va a hablar acerca de esto. Sin embargo, hay una nota después de la pregunta número 5, que en la segunda parte, segundo parrafito, dice así: al examinar el don profético en las Escrituras, se hace claro que había dos grupos básicos de profetas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay dos grupos básicos de profetas. Los unos tenían un mensaje de Dios y lo transmitieron, pero no escribieron ningún libro, ¿verdad? Otros escribieron libros, como Isaías, como Daniel, como Jeremías. Son profetas llamados canónicos. Aquellos cuyas revelaciones están escritas en la Biblia, tales como Moisés, Daniel, Juan el apóstol, y aquellos, número 2, cuyos escritos no forman parte de las Sagradas Escrituras, o que solo dieron revelaciones orales. Hermanos, esto es bien importante. Yo a veces no sabía qué contestar cuando decía, bueno, pero es que ustedes dicen tener un profeta, pero no está en los 66 libros de la Biblia. Pero es que a través del tiempo también ocurrió lo mismo. Miren, el más grande profeta, el primero que Dios se llevó al cielo, tremendo profeta, dice Judas 24, Judas 9. Sin embargo, ¿cuántos libros escribió Enoc? Enoc no escribió ningún libro, ni tampoco Elías, ni Eliseo, ni Juan el Bautista, el más grande profeta que se ha levantado, ¿verdad?
Y dice la nota, sin embargo, estos profetas fueron tan inspirados como los demás profetas de la Biblia, ¿ok? Si me están siguiendo, en esta noche la palabra del Señor nos habla a través del libro de Daniel, el gran profeta del año 600 antes de Cristo, profeta que tenía autoridad, al cual Dios le pudo derramar una gran luz por sus condiciones de comunicación, de integridad, de consagración a Dios. Dios lo usó para amonestar, ¿verdad?, ese imperio de Babilonia, para mostrarle el camino a Medo-Persia. Y a través del profeta Daniel también vamos a saber, y en las profecías del Apocalipsis que vamos a estudiar con el favor de Dios, que Dios tiene una iglesia que contaría y que ha contado con este ministerio, ¿verdad?, a través del tiempo. Al llegar a la pregunta número 8, bien importante, dice, ¿cuál es el propósito del don de profecía, verdad? A 1 Corintios 14:3 dice, contestamos ahí, edificación, para exhortar y consolar, ¿verdad? Sin embargo, allí podríamos encontrar un propósito, ¿verdad?, para edificación, consolación, quizá una segunda respuesta. La siguiente respuesta que ustedes pueden añadir allí, ¿verdad?, en su bosquejo puede ser 2 Corintios 20:20, ya hablamos, creed en Dios y estaréis ¿cómo? Seguros. Creed en sus profetas y seréis ¿qué cosa? Prosperados. ¿Cuáles son las bendiciones del don profético? Traen edificación, traen prosperidad y traen protección. Oseas 12, el versículo 13. ¿Traen qué cosa? Protección. Pastor Nelson, Dwight Nelson, cuenta que él le gusta salir a caminar, y yo espero que esto podamos decir todos, ¿verdad? Nos gusta salir a hacer ejercicio, y entonces le cogió la noche y él camina con una linterna, él sentía como los pasos de un animal grande detrás, ¿cierto? Y cuando se da vuelta y le pone el reflejo, era un pastor alemán inmenso, ¿verdad? Y cuando vio el chorro de luz, el perrito, ¿verdad?, se asustó y salió corriendo. Cuando usted le pone el faro profético, hermanos, al futuro, al enemigo, hermanos, usted ahuyenta las tinieblas y siente seguridad. Alabado sea el Señor. Creed en sus profetas, seréis prosperados, ¿verdad? Y también el Señor trae seguridad a sus hijos. Ahora, ¿cuáles son las características, verdad? Las pruebas de un verdadero profeta. Estoy adelantándome un poco, usted va a tener toda la lección, pero para poder manejar este bosquejo, hermanos, así, permítanme compartirlo. La pregunta número 19 dice, ¿cuál es la primera prueba bíblica? Porque ahora la pregunta es, ¿cómo yo sé quién es un verdadero profeta de Dios? Hermanos, la palabra del Señor dice en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 20, una cita conocida de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque está durmiendo, no le ha amanecido. Y la palabra del Señor, aquí hay una nota, dice que en el Antiguo Testamento era llamado la ley. ¿Qué cosa? Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y el testimonio, el resto del Antiguo Testamento. Cuando la Biblia está diciendo a la ley y al testimonio, está hablando de que tiene que ser conforme a la palabra del Señor. Eso está ahí en la nota que usted tiene, ¿no? Dice, la ley consta de los primeros 5 libros de Moisés y el testimonio se compone del testimonio de los profetas, es decir, el resto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la segunda prueba de un profeta? Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 2. Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 2 dice, todo espíritu que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que un verdadero profeta no se ensalza a sí mismo, tiene un propósito y es de darle la gloria al Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene que enfocar su misión en el Salvador, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estoy hablando de las pruebas primero y luego las vamos a aplicar, ¿no? ¿Cuál es la tercera prueba? Por ejemplo, si le aplicáramos esta prueba a Isaías, pasa la prueba a Isaías de exaltar a Cristo. Es nada menos que el profeta mesiánico, ¿verdad? Que escribió 500 años antes del nacimiento de Jesús acerca de ese cordero sufriente, ¿verdad? De nuestro Señor Jesús. En Mateo 7:20 encontramos la tercera prueba, según la pregunta número 21. ¿Cuál es la tercera prueba bíblica de un profeta? Y el texto dice, así que ¿qué?
por sus frutos los conoceréis. Así que si el profeta viene a la casa y le pega a la mujer y saca el juguete y a toda hora dándole a los hijos, ¿cierto? Y dice que es de parte del Señor, ¿verdad? Y le habla a la iglesia y es una persona que no paga las deudas, ¿verdad? Y que anda dando mal testimonio, no podemos decir, ¿verdad? Que es un profeta porque no tiene frutos de santificación. Ahora en Jeremías 28:9 dice, ¿cuál es la cuarta prueba bíblica de un profeta? Dice, si su palabra se cumple. Vamos a escribir ahí, ¿verdad? Si su palabra se cumple, se conoce en verdad que el Eterno lo envió. Así que al revisar esto, vamos a hacer una aplicación, ¿verdad? Y nosotros le damos gracias al Señor, hermanos queridos. En la nota, después de la pregunta número 17, el Señor enfoca ahora hacia el fin del tiempo y Dios va a presentar una iglesia que guarda los mandamientos de Dios, dice Apocalipsis 12:17, y tiene el testimonio de Jesucristo. Como esta pregunta es tan importante, vamos a retomarla, ¿no? La pregunta número 18. ¿Cuáles son los dos puntos claves que identifican al remanente? Guardan, podemos escribir ahí, los mandamientos de Dios. Y número 2, tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesús, dice la palabra del Señor, es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Hermanos, pero para que no quede ninguna duda, la palabra del Señor va a decir que los que tienen el espíritu de profecía son específicamente los profetas. Vamos allá, ¿verdad? Que es la pregunta 17. ¿Es lo mismo el espíritu de profecía que ser profeta? Vamos a buscar Apocalipsis 22:8 y 9. Esta es un par de versículos que tenemos que tener encadenados, ¿verdad? Porque cuando le decimos a una persona que la iglesia del fin del tiempo guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, vamos a Apocalipsis 19:10, que nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y Apocalipsis 22:8 y 9 nos va a decir ese mismo versículo, pero diciendo qué es el espíritu de profecía, o quiénes tienen el espíritu de profecía, ¿verdad? En 19:10 dice, yo soy consiervo con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Y en 22:8 y 9 dice, yo soy con tus hermanos directamente, ¿quiénes? Los profetas. ¿Quiénes son los que tienen el testimonio de Jesús? Los profetas, dice Apocalipsis 22:9, con tus hermanos los profetas. Así que la notita que está allí, vamos a repasarla y dice, Apocalipsis 19:10 y 22:9 son idénticos. Solo que Apocalipsis 19:10 se refiere al espíritu de profecía y Apocalipsis 22:9 lo llama, ¿qué cosa? Profetas. Así que una de las marcas que identifican a la iglesia remanente es que ella tendrá el don de profecía. Hermanos, en el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis, Dios había anticipado, y en el momento histórico de Joel capítulo 2:28, que el sol se oscurecería, que la luna no daría su resplandor, y en cumplimiento de Apocalipsis capítulo 10, en el cual el Señor le mostró al visionario de Patmos un mensaje que era dulce al comienzo y que luego sería amargo. En medio de todo ese contexto, vemos que Dios había anticipado el levantamiento del don profético para el fin del tiempo. La historia nos dice que el 26 de noviembre de 1827, en el estado de Maine, hija de Roberto y Eunice, nació una de las mellizas, ¿verdad? Helena Gold Harmon, que Dios llamó para ser una mensajera para el tiempo del fin. Nosotros no sentimos ningún temor, sentimos gratitud y deuda con Dios por habernos dado este precioso regalo. Ahora vamos a hablar cuáles son las bendiciones y cuál es la aplicación de estas características, ¿verdad? Del don profético que en esta noche estamos estudiando. Hablemos, por ejemplo, en primer lugar,
de la exactitud profética. Yo tengo un par de citas que quiero leer para ustedes, hermanos, porque nos asombra lo que Dios ha hecho a través del ministerio de Elena de White. Estoy tratando de resumir aquí. Son varias las cualidades de un profeta, ¿no? Ya vimos, y ahora estamos contestando si Dios ha bendecido a la iglesia del fin del tiempo con este maravilloso don. Vamos a pensar, ¿verdad?, acerca de los frutos. Por los frutos los conoceréis. Esta mujer, que apenas llegó hasta tercero de primaria, pudo escribir más de 100,000 páginas. Hermanos, solamente con eso yo me quedo sin palabras, porque una persona con una maestría y que aspirara a un doctorado, le tienen que dar un par de años para escribir un librito de 100 o 200 páginas, una tesis, ¿verdad? Y estamos hablando de miles de páginas, 2,000 visiones, ¿verdad? Más de 40 libros, ¿verdad?, escritos por una mujer que es la pluma más versada de todo Estados Unidos y de las escritoras más prolíferas del mundo entero. George Wharton, hablando de esta mujer, dice: esta mujer notable, aunque casi completamente autodidacta, ha escrito y publicado más libros en más idiomas que los que circulan de otra mujer en la historia. Así que estamos aplicando las pruebas de profeta a Elena de White. ¿Qué decir acerca de la exactitud profética? Bueno, en su tiempo, por ejemplo, había tanto atraso en la medicina que para despejar los pulmones se recomendaba fumar. ¿Cómo les parece? Increíble, ¿no? Y había otras cosas que eran unos desaciertos. Sin embargo, cuando esta mujer, por revelación, empezó a escribir, habló, por ejemplo, acerca del tabaco como un veneno lento e insidioso, ¿verdad? El tabaco es un veneno lento e insidioso y destruye y atenta, ¿cierto?, contra nuestra salud. El otro día le preguntaban por la radio a un pastor evangélico si era pecado fumar, ¿verdad? Y entonces, y si se perdía una persona si fumaba. Entonces el pastor evangélico contestó: la Biblia no dice nada acerca de fumar, así que no es pecado. Y si se muere, pues con el cigarrillo se va más rápido para el cielo. Así que no se sabe cuál de las dos respuestas estaba más grave, ¿cierto? Pero queridos, ahora vamos a enfocarnos, porque para nosotros es una gran bendición tener el don profético en nuestro medio. Juan el Bautista fue llamado a preparar el camino para el advenimiento de Jesús. Juan el Bautista no escribió ningún libro, ¿verdad?, en la Biblia. La palabra del Señor dice en el libro de San Juan que él había sido llamado a dar testimonio. Aparece no menos de 4 veces la palabra testimonio, el testimonio de Juan el Bautista. Porque los profetas tienen el testimonio de Jesús. Y Juan dice que era una antorcha. Juan el Bautista fue una luz menor para señalar la luz mayor, ¿verdad?, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio no muy apreciado, fue odiado, finalmente fue decapitado, ¿verdad? Y también ha ocurrido a través del tiempo con los profetas de Dios. Así que, hablando del cumplimiento profético, hermanos, ella habló anticipadamente de grupos extraños, de espiritismo, y todo eso, ¿verdad?, uno a uno se cumplió. Ahora tenía unas fotos para mostrar, ¿verdad?, de lo que fueron las torres de Nueva York. Mensajes Selectos, tomo 3, página 478. Esto fue escrito, hermanos, hace más de 100 años. Y los que construyeron, por ejemplo, los edificios allá, esas torres de Nueva York, garantizaban contra todos los pronósticos que ninguna mano humana, ¿cierto?, podía tumbar una cosa como esa. He visto las más costosas estructuras, a ver si hay espíritu profético de anticipación en la sierva de Dios. He visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego. Pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo, aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Y hermanos, parece increíble, ¿verdad? No sé exactamente cuántos pisos tenía, pero eso tenía más de 100 pisos, ¿verdad?
104. Dios está retirando su espíritu, dice, evento de los últimos días. Esto hace más de 100 años, hermano. De las ciudades impías que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Yo me estoy dirigiendo básicamente a un grupo de alumnos que somos miembros de nuestra iglesia. Quizá lo mismo pueda ocurrir allá en la internet. Sin embargo, para acompañar a los amigos y visitantes, nosotros le damos gracias a Dios, hermanos, por el ministerio del don de profecía. Y creo, hermanos, sin duda alguna, que es hora de hacernos amigos de esta, la más grande biblioteca inspirada que nosotros como pueblo podemos tener. Quiero decirles que por mucho tiempo, cuando estaba antes de salir de la universidad, andaba buscando libros del uno y del otro. Y hermanos, realmente ya llegué a la conclusión hace mucho rato que no necesitamos más que la palabra de Dios y la biblioteca maravillosamente inspirada que nosotros tenemos, el don de profecía. Que no nos queda ni tiempo, hermanos, para repasar lo que hay allí, que yo quiero animarles, porque en esta noche, llegando a la parte final, por ejemplo, cumplimiento de la cualidad a la ley y al testimonio. Habla Elena de White acerca de la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito de ella con la palabra de Dios? Es una de las preguntas. La pregunta número 23 dice, ¿cuál es la relación entre los escritos de Elena White y la Biblia? Ella exactamente lo que va a hacer es exaltar la palabra de Dios. Y alguien podría preguntar, bueno, pero si tenemos todo en la palabra del Señor, ¿cuál es el propósito, verdad, de su ministerio? Y hermanos, es bien sencillo, ella misma lo contesta. Si usted llega, por ejemplo, a querer evangelizar a los musulmanes o se va para la India con la palabra de Dios, pues ustedes saben que ellos tienen su Biblia, ¿verdad? Que es el Corán. Y muchas personas aún teniendo la Biblia, como en tiempos de Juan el Bautista, escuchen hermanos, la importancia del ministerio del don profético. ¿Tenían o no tenían las escrituras los judíos en tiempos de Juan el Bautista? Pero ¿qué pasaba con las escrituras? El texto dice en Juan 5:39, ustedes escudriñan las escrituras porque creen que en ellas tienen vida eterna y no quieren venir a mí. O sea que ellos no tenían discernimiento claro, no comprendían las escrituras. Y Juan el Bautista fue el que vino para decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que él dirigió o redirigió la interpretación de la profecía que estaba siendo mal entendida, ¿verdad? Y desconocida por las personas que aún tenían el texto sagrado. Tienen las personas hoy día la Biblia, muchos, pero ni siquiera la leen o ni siquiera la entienden. Y hermanos, ¿cómo Dios está dirigiendo la mente de las personas a través de los libros inspirados, como por ejemplo El Camino a Cristo, el mismo deseado de toda la gente, es que lo único que va a hacer es exaltar a nuestro Señor Jesucristo? Ahora, el gran conflicto, dice por ejemplo en la página 204, hablando de la característica de exaltar la palabra de Dios, porque tantos profetas se han levantado, ya dijimos, por ejemplo, de el libro del Mormón, que es a través del cual se funda realmente una iglesia, y nosotros no estamos siguiendo a una persona, nosotros estamos siguiendo al Señor Jesucristo en su palabra, como dice Efesios 2:20, ¿verdad? Estamos fundamentados en los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y esta cita la quiero leer porque ella misma atestigua el ministerio y la importancia de la palabra de Dios. Por nuestro tiempo, un libro escrito por Elena White, Conflicto de los Siglos, página 204, dice, hay una separación de sus doctrinas y mandatos y hay necesidad de un retorno al gran principio protestante, la Biblia y solo la Biblia, como regla de fe y obligación. Yo quiero recomendarles, por ejemplo, un capítulo fantástico que se llama Nuestra única salvaguardia del conflicto de los siglos, donde ella
dirige exactamente la atención a la importancia de andar a la luz de las Escrituras y de compartir esa verdad. Así que ahí ustedes pueden encontrar el concepto que Elena White tiene acerca de las Escrituras. ¿Qué decir acerca de si Elena White exalta o no a Jesús? Hermanos, la mayor prueba es que el libro más leído de la vida de Cristo en el mundo entero, después de la Biblia, fue escrito por Elena White, el deseado de todas las gentes. Y fue tan amplia la escritura acerca de la vida de Cristo que hubo que dividirse ese gran libro en varios, ¿verdad? El libro Palabras de Vida del Gran Maestro hacia parte inicial de ese libro, al igual que el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, las Bienaventuranzas, y el mismo Camino a Cristo. Así que ella dice: exalten a Jesús. Ustedes que le enseñan a las personas, exáltenlo. En los sermones, en los cantos y las oraciones. Dejen que todo su poder sea dirigido a las almas confundidas, desorientadas y perdidas, al Cordero de Dios. Obreros Evangélicos, en la página 160. Dice un oficial de la Biblioteca del Congreso, confirmando la inspiración de los escritos de Elena White: mi preferencia sería guiada por lo que yo deseo recibir del libro a ser leído, pero permítame ponerlo de esta manera. Yo pondría, escuchen bien lo que dice lo que escribió un oficial de la Biblioteca del Congreso. Yo pondría el deseado de todas las gentes por Elena White en primer lugar, por el discernimiento espiritual y la aplicación práctica. Hermanos, nosotros tenemos un regalo bastante grande, inmenso, ¿verdad? Y en esta noche le doy gracias a Dios porque al estudiar las profecías de Daniel, donde Dios usó a un profeta en antaño, ¿verdad? Para hablar, para evangelizar en ese imperio de perdición, Dios al final del tiempo, como usó a Juan el Bautista para preparar el camino para la venida de Cristo, no pasaría en silencio al final del tiempo, con mayor razón, al preparar a un pueblo, ¿verdad?, para el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesús a esta tierra. Aquí, hermanos, al hablar de las pruebas físicas, lo mismo ocurrió, los mismos fenómenos de Daniel, ¿verdad?, que su respiración quedaba sin fuerzas. Lo mismo al estudiar, ¿verdad?, la biografía de Elena White y lo que los médicos podían decir acerca de ella. Si es o no es algo sobrenatural poder levantar una Biblia bien pesada, hermanos, bien pesada, sostenerla durante más de media hora. Una mujer que apenas pesaba hasta 100 libras, ¿verdad? Y era débil físicamente, pero Dios manifestaba su poder realmente en los mensajes, porque no hubo ninguna otra evidencia, como dice Pablo, ¿verdad?, que lo débil es lo que escoge para avergonzar a lo fuerte. En cuanto a los frutos, hermanos, nuestra iglesia en el mundo entero dirige casas publicadoras, hospitales, clínicas, centros de salud. Nuestra iglesia en el mundo entero, a través de universidades, proyectos educativos y misiones, por esa revelación, ¿verdad?, que Dios trajo para este remanente, la iglesia del final del tiempo. Así que en esta noche, hermanos, hemos estado estudiando esta lección bien importante. Dice, me llama la atención aquí, hay una notita aquí. Vamos a leer aquí en la página número 6. La página número 6 dice: el don de profecía hoy. ¿Encontraron? Dice la Biblia. Nos dice que en los últimos días antes de venir Cristo, Dios iba a levantar una iglesia remanente que guardaría los mandamientos de Dios y que tendría también el don de profecía. Por lo cual concluimos que para poder ser considerada como la iglesia remanente, esta iglesia debe tener el don de profecía. Esta es una de las marcas identificatorias de la iglesia de los últimos días. El mismo don que inspiró al profeta Daniel se repetirá al final de los tiempos con la restauración del don profético a su iglesia. ¿Ha cumplido Dios esta promesa? ¿Envió Dios el don profético a la iglesia remanente después del oscurecimiento del sol en 1780? Hermanos, yo siento en esta noche gratitud y deuda con Dios, porque lo que nosotros tenemos es el cumplimiento de 2 de Crónicas 20:20. Creed en Dios, estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis, ¿qué cosa? Prosperados.
Sin profecía, dice el texto sagrado, el pueblo, ¿qué cosa? Se desenfrena. Pero, ¿cómo concluir, hermanos, este tema tan importante? El Señor nos dice en Apocalipsis 12:17 que la iglesia que Satanás perseguiría tendría, o sea, que tiene el don profético. Pero me llama la atención lo que el mismo Juan sigue diciendo un poquito más adelante. En Apocalipsis 19:10 nos dice que no solamente tienen, sino que retienen, ¿verdad? La versión internacional dice se mantienen fieles. ¿Será que en esta noche queremos decir, Señor, no basta simplemente con tenerlos? Porque a una persona le preguntaron si los tenía y dijo, sí, tengo todos los libros, pastor. Y le mostró allá, tenía como 50 libros. Pero el pastor le dijo, pero hermano, yo los veo que están brillantes todos. Y él se acercó y le dijo, sí, es que yo los cuido. Y entonces sacó uno y estaban en el papel celofán. Y uno a uno le dijo, sí, porque es que se me desgasta. Hermanos queridos, viene una tormenta sobre esta tierra y lo que usted tiene allá tiene que desgastarse en su vida, hermanos. Y tenemos que guardarlos y atesorarlos. Si nosotros leyéramos alrededor de 12 páginas diarias, podríamos cubrir en un año la serie del conflicto de los siglos. Para quienes nos están acompañando en estos primeros pasos de la vida cristiana, para estudiar toda la Biblia, tenemos básicamente 5 libros. El libro Patriarcas y Profetas, que cubre la historia de la creación, el Éxodo, ¿verdad? El libro Profetas y Reyes, que desarrolla entonces la historia de los profetas, entre ellos Daniel, ¿verdad? Isaías, Elías, la historia de los profetas. Y llegando al Nuevo Testamento encontramos para estudiar los evangelios, el deseado de todas las gentes, la historia de la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles y las cartas que escribió el apóstol San Pablo, y el libro El conflicto de los siglos, con el cual nosotros ampliamos y conocemos a detalle, hermanos, lo que significa el Apocalipsis, las profecías del tiempo del fin. Hermanos, yo en esta noche le doy gracias al Señor porque no solamente podemos tener, sino retener, sino que Dios va a tener un grupo de fieles, como dice Apocalipsis 24. Yo quiero estar aquí, hermanos, mientras podemos prepararnos para cantar este himno precioso, hermanos, que nos dice, dame la Biblia santa y clara nueva. No sé si conocemos ese himno, pero hermanos, aquí hay un versículo que me impresiona. Apocalipsis 24 dice, vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús. ¿Qué va a tener Dios al final del tiempo? Dios va a tener personas valientes que por causa de la palabra de Dios y el don de profecía no van a ceder, hermanos, y van a tener que sufrir. O sea que no solamente necesitamos retener, sino estar dispuestos a morir por la palabra del Señor. Y hermanos, hace poco escuchamos la noticia, ¿verdad?, de un muchacho que lo decapitaron, ¿verdad? Allá un pastor en África que lo estaban intimidando, ¿cierto?, para que renunciara a la fe, y como los valientes del pasado, ¿verdad?, como Juan el Bautista, como Esteban, prefirió, ¿cierto?, morir por causa del Señor. Así que yo en esta noche quiero decirle al Señor gracias y un llamado, hermanos, a no solamente aprobar, a no solamente a reconocer el consejo de Dios, sino a vivir a la altura de la luz, a experimentar esos principios y normas de carácter allí revelados. Hermanos, allí está el secreto de la firmeza de un cristiano, como dice Pablo en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Así que, como regalo de Dios, hermanos, yo quiero invitarles para que no simplemente lo escuchemos, sino que lo probemos. Como les dije, hay algunas personas, le había hablado a ustedes, a mis niñas no les gustaba la guanábana, ¿verdad?, cuando eran niñas. Y después de más de 12, 15 años, la probaron, ¿verdad?, por mi insistencia. Y ahora, si hay algo que les fascina, ¿cierto?, es la guanábana. Hermanos queridos, no que se lo cuente, usted quiere profundizar y endulzar su fe, yo le invito para que crea, ¿cierto? Porque aquí vamos a encontrar belleza e inspiración. Vamos a encontrar los principios para la formación de nuestro carácter. Vamos a encontrar consejos oportunos a todos los niveles de la vida, para educar a un niño, para los jóvenes, para los matrimonios,
Aquí vamos a encontrar las aplicaciones lindas para estudiar como una biblioteca inspirada a las verdades de la palabra del Señor. Advertencias y reproches. Queremos conocer la voluntad de Dios en cuanto a la salud, a la educación, a la música, a la crisis final, a los secretos de un hogar feliz, a cómo prepararnos para la vida en el campo, hermanos. Definitivamente yo en esta noche quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? Por el don de profecía, por su santa palabra. Nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Pero Dios dijo en este libro que antes del fin del tiempo Dios levantaría ese ministerio profético en nuestro medio. Juan el Bautista no escribió ningún libro y es el más grande profeta, porque Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor. Juan el Bautista era una antorcha que guiaba, ¿cierto?, como luz menor a la luz mayor. Y nosotros como iglesia creemos, ¿verdad?, que Dios levantó a una humilde mujer para ayudar en esta etapa final a preparar ese pueblo, creyendo exactamente lo que la palabra del Señor dice, porque a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. ¿Cuántos en esta noche quieren decirle, Señor, gracias por tu palabra? Señor, dame más amor, dame más tiempo, ayúdame a simplificar mi horario, Señor, para que yo tenga más tiempo para sentarme con los testimonios. ¿Cuántos queremos decirle eso al Señor? Vamos a decirle eso al Señor, ¿verdad? En un himno que vamos a anunciar en este momento. Vamos a cantar lo sabemos, Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Himno 206. ¿Lo conocemos? ¿Ya? ¿Me ayudas? Vamos a cantarlo aquí. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Final dice: siento gratitud porque Dios ha cumplido su palabra y ha restaurado el don profético a la iglesia remanente en estos últimos días. Los que estamos endeudados con Dios, hermanos, y tendremos que dar cuenta de esta luz. Orémosle al Señor, hermanos, porque el más grande odio satánico del final del tiempo será contra los testimonios, porque revelan todas las astucias del enemigo y nos presentan toda la verdad para ser cristianos auténticos. Orémosle al Señor y démosle gracias por este regalo. Querido Padre, en esta noche queremos agradecerte por el ministerio del don de profecía, porque a través del tiempo, Señor, tú levantaste hombres como Moisés, como Daniel, profetizas como Ana, como Hulda, las hijas de Felipe. Señor, gracias porque también anticipaste que al final
derramarías tu espíritu sobre toda carne. Siervos y siervas recibirían mensaje de Dios para tu pueblo. Señor, son miles y millones de libros que están inundando la tierra para traer de vuelta a la mente de las personas que han descuidado el estudio de la Biblia, que desconocen la salvación en Cristo Jesús, que no saben del plan que tú tienes para restaurar nuestra salud y reconciliar hogares. Señor, gracias por la biblioteca cristiana más hermosa que nosotros podemos tener. Oh Dios, gracias, porque así lo profetizaste en Apocalipsis. Una iglesia que pasaría un gran chasco, que recibiría un libro dulce pero que sería amargo. Señor, qué gran chasco fue para muchos pensar que una mujer tan débil podría llegar a ser una líder para inaugurar y continuar la última etapa del pueblo de Dios, y así lo quisiste. Gracias, querido Padre. Hoy queremos decirte, despierta en nosotros un celo y una necesidad de poder recibir, de no solamente tener, sino vivir y estar dispuestos a sufrir por la verdad de Dios. Señor, si hay algo que va a traer crecimiento, prosperidad y unidad en este pueblo, es la aceptación de la ley y los testimonios del Espíritu de Profecía. Yo te pido, Señor, que bendigas este grupo de fieles que está acompañando este seminario, a los que nos participan a través de la internet, para que también, Señor, nos inquietes en agradecimiento y en verdadera preparación para lo que falta a los días críticos de la historia de esta tierra. Gracias, Señor, que muchos libros de estos, como El conflicto de los siglos, puedan llegar a manos de personas sinceras que desean conocer la luz que nosotros tenemos. Perdónanos, Señor, el tiempo que hemos perdido, la indiferencia y sobre todo la desarmonía del mensaje y del ideal que tú tienes con la clase de cristianos que tal vez hemos sido. Y en esta noche, Señor, reafirmamos nuestro agradecimiento. Y, oh Padre, ve con nosotros de regreso a casa. Gracias, Señor, por las verdades que estamos estudiando para compartir con los demás. Te lo agradecemos todo de corazón. En el amado nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos queridos. Una feliz noche. Gracias por habernos acompañado, y a los que estuvieron allí en la internet, que Dios les bendiga. Les esperamos en la Sociedad de Jóvenes este viernes, el sábado, en este programa especial de invitados. Traigan a sus amigos. Dios les bendiga. Feliz noche.